¿Hola? Ahora. ¿Ahora se oye? Ahora habrá lo de el lag este de 1000 demonios. No. Con respecto a la imagen. ¿Por qué? A ver. Bueno. Esto era una... Realmente tampoco quiero detenerme en detalles de estos ahora. Realmente quería hacer una prueba. Bueno, ver si iba a haber gente por la mañana. De si cambiaba mucho, ¿no? El tema de... Realmente esperaba no encontrar a nadie. Y esperaba poder hacer un directo a solas, dejar aquí subida, como bien ha dicho Project Battle, los porros del día y ver qué pasaba, vaya, básicamente. En cualquier caso, muy buenos días, It's Mariam, muy buenos días, estudio, y muy buenos días, CleanSec. Ya que sois los únicos que estáis por aquí, pues bueno... y bueno, sabiendo que en general sí soléis estar en la mayoría de los directos, pues disculpas por no haber aparecido la semana pasada y ni siquiera haber avisado ni nada. Hombre, muy buenas, Kaplon. Y bueno, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pues lo que quería hacer básicamente, ya lo dije en un stream hace bastante tiempo, quería empezar tenía la idea de hacer como streams todos los días por la mañana, comentando, ¿no? O haciendo una especie de diario porque yo por las mañanas, todas las mañanas siempre leo bastante, a lo mejor 1 hora o 2, entonces pues hacer una pequeña reflexión, ¿no? de lo que he leído, dejarlo así a modo de diario o comentar las cosas, ¿no? Que haya ido viendo me haya enterado, porque antes de a lo mejor de ponerme a leer pues veo un poco las noticias y tal. Entonces pues bueno, hacer un stream un poco más liviano pero más diario, ¿no? Dice, se viene, preparen el desayuno los latinos. Y entonces realmente esto era pues una prueba, ¿no? Para ver si tiene sentido hacer esa prueba, hacer eso, ¿no? Porque, bueno, de momento pues la audiencia mía, aunque parece que tengo 800 suscriptores aquí en Twitch, luego es verdad que 873 concretamente, no está nada mal. Pero luego la verdad es que en los directos pues es bastante más baja la cifra. Pero bueno, en verdad ya lo he dicho más de una vez, me siento bastante cómodo siendo baja, así que... Y precisamente por eso me sentiría más cómodo, incluso por lo que voy a decir hoy, más cómodo no habiendo nada, no habiendo nadie. No me malinterpretéis, en verdad siendo tan pocos y tampoco me incomoda mucho. Vale, dicho esto, habiendo pedido disculpas y contextualizando un poco, ¿vale? Mi idea es contaros un poco en qué estoy últimamente tramando, ¿vale? Ya lo he dicho, he apartado un poco el tema de los vídeos de YouTube, pero no del todo. Sigo ahí barruntando, ¿no? Y esbozando posibles tesis doctorales, como siempre. Es como si no estuviéramos aquí. Nada, me gusta que estéis aquí, me gusta, de verdad me gusta. Siento que no se me ha ido la cabeza del todo, que no hablo solo, dentro de lo que cabe, que yo creo que es algo casi inevitable al final, pero por lo menos hay una persona, por lo menos siento que me estoy dirigiendo a alguien. Aunque suena interesante, ¿no? El diario interactivo, ¿no? De hablar con uno mismo. Pero bueno, da igual. Vale, os cuento. Mirad, me estoy leyendo ahora mismo, ya lo dije, pero bueno, lo repito, Historia del pensamiento filosófico y científico, ¿vale? Son una serie de 3 tomos de libros, ¿vale? Como este es el más fino de todos, para que os hagáis una idea. Y es interesante, ¿vale? Bastante interesante es, pues eso, hace un estudio de la historia del pensamiento filosófico y científico a un nivel infinitamente más profundo de lo que suelen hacer la mayoría de los libros que he estado leyendo. No estoy desde el PC del curro, pero
no voy a iniciar sesión, pero estoy con mucho ánimo. Bueno, muy buenas, Hardy, me alegro. Entonces, ya digo, este libro, pues bueno, me ha dado mucho que pensar, ¿vale? Ha habido ahí bastantes ideas, mira, como podéis ver. Pues está petado de sticks, ¿no? De donde me gustaría señalar algo. Fijaros lo que tengo puesto de marcapáginas. Otro libro. Vale, pero voy a quitarlo porque así se jode el libro. Voy a poner de momento esto. Vale. Entonces, una de las ideas que me ha parecido más interesantes que me ha propuesto el libro es una en un momento, ¿vale? Da a entender algo así como que en la antigüedad, ¿vale? Lo que es la filosofía de los griegos, pues se meten muy a pincho, te explica lo que es la filosofía, los principales autores, tal, y como que hay un momento en el que hay un evento que lo cambia todo, ¿vale? Que es Alejandro Magno y su conquista, pues, de Oriente y en general, pues eso, el imperio helenístico. Que por lo que se ve, pues esto, aunque Alejandro Magno pues fue criado con, básicamente le educó a Aristóteles, pues Alejandro Magno pues tenía unas ideas bastante genuinas, ¿no? Bastante interesantes, muy progresistas para la época, increíblemente progresistas. La movida es que a raíz de Alejandro Magno, el pensamiento, lo que es el pensamiento de Occidente, se vio como en crisis. Sufrió una crisis del copón. Todo lo que era, sobre todo a nivel filosófico, ¿no? Y a nivel social, a nivel sociopolítico, hubo pues una revolución muy grande en un sentido de mentalmente, ¿no? De los esquemas, pues bueno, entre otras cosas, y quizás lo más importante que se destaca, pues que esa filosofía que se había construido en base a las ciudades-estado, que básicamente, para que os hagáis una idea, es algo así como una especie de patriotismo, pero en un sitio más pequeño, el que se conoce a día de hoy, ¿no? Cuando hoy hablamos de patriotismo, hablamos de un superpaís, pues antes se hablaba de una especie de patriotismo, pero en una superciudad. Entonces, con Alejandro Magno, pues todo esto se fue a la mierda. De repente empezaron a carecer de valor, ¿no? Esas ideas de superciudades, esas ideas filosóficas basadas en el conocimiento, esas ideas... Bueno, en fin, hubo ahí una crisis muy, muy gorda, ¿no? Y entonces yo empecé a pensar, porque si tú te lees el libro, dices, me cago en la puta. Pero si básicamente es... O sea, si lo analizas así un poco en líneas generales, te das cuenta que es algo casi idéntico, la sensación y la situación casi idéntica a la que pasó o han definido muchos filósofos que vino después de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O lo que a día de hoy se conoce como globalización. Vale, entonces esto, pues he empezado ahí a unir cosas, muchas de ellas sin sentido. Yo creo que para mí tienen sentido, pero seguramente a medida que me ponga a profundizar en ellas, pues seguramente no lo tengan tanto, pero bueno, de primeras en mi cabeza sonaba de puta madre, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que quería traer aquí, ¿no? ¿Por qué digo que Auronplay es... podría ser algo así como una especie de Jesucristo del siglo XXI? Pues yo digo que Auronplay es una especie de Jesucristo del siglo XXI, básicamente porque creo que si analizamos la historia de esta manera, ¿no? Y buscamos un cierto, ¿no? Le damos ese paralelismo a los eventos y a los cambios, esquemas mentales que ha ido sufriendo Occidente en los últimos 300 años, pues nos damos cuenta de que hay una especie de paralelismo con lo que pasó en la antigüedad hace 2500 años. De tal manera que hubo una serie de acontecimientos que promovieron o de alguna manera fomentaron o motivaron que el cristianismo alcanzara, o el pensamiento cristiano o la filosofía detrás del que se fue fraguando, ¿no? O que digamos se fue dando forma, ¿no? En esa época o las ideas precristianas que al final terminaron convirtiéndose en el cristianismo que a día de hoy todos conocemos, ¿vale? Pues en cierto sentido yo considero que se están cumpliendo a día de hoy,
muy parecidas, se está dando como las mismas bases, ¿no? Y me parece que Auronplay es como una especie de signo, es probablemente una especie de síntoma o signo de esto. Y aquí es donde viene la paja mental, ¿vale? Básicamente yo digo esto porque si tú lo analizas desde un plano racional, ¿vale? Cuando digo Auronplay, podemos hablar de Auronplay en un sentido mucho más genérico. Hablo de Auronplay como streamer y hablo el tipo de streamer que es Auronplay. Cojo Auronplay porque me parece como el más paradigmático de lo que voy a entrar a definir, pero me vale, no sé, cualquiera de estos streamers súper famosos que hay a día de hoy, desde Iojuan, desde el Chocas, desde, no sé, el Rubius, Ibai incluso, ¿vale? Como no hay guías, necesitamos dioses, son delirios necesarios en la psique. Va por ahí, no exactamente, no son dioses, es justo lo contrario. Igual que era lo contrario, igual que, de hecho, el cristianismo, que mucha gente no lo sabe, pero que el cristianismo realmente no buscaba como tal dioses o un dios. Bueno, ya digo que esto me encantaría. Mirad, vamos a ir al grano, ¿vale? Os voy a leer lo que he estado escribiendo hasta ahora. A ver, si no lo he tirado a la mierda. Vale, aquí está. Mirad, os voy a leer pues lo que vendría a ser una especie de guión, ¿vale? Cómo va el guión, una especie de guioncillo. Y luego, pues, vale, mirad, lo primero, antes del guión, ¿vale? Las ideas básicas que quiero contar. Digo, la primera es que hay un paralelismo entre la filosofía de la antigua Grecia, ¿vale? Y la filosofía que empezó a surgir a raíz de la Ilustración. La segunda es que hay un acontecimiento clave, ¿vale? Que es, pues eso, la conquista de Alejandro Magno y que lo equiparo a la Segunda Guerra Mundial. Lo siguiente es que el sentimiento, la sensación, los esquemas mentales, ¿vale? Que surgieron con la conquista, ¿no? Con la helenización del mundo que hizo Alejandro Magno, se podría equiparar a los sentimientos, los esquemas mentales que está produciendo la globalización a día de hoy, ¿vale? Es decir, para que os hagáis una idea, hace 2500 años ya hay escritos de gente que perdía esa motivación para vivir, esa motivación para con las ideas o la cultura que venía impuesta, ¿no? en esos momentos y que parecía como que exigía pues algo más, como que ya no era suficiente, ¿no? Todo lo que se les había dicho hasta ese momento, igual que a día de hoy a muchos de nosotros no nos es suficiente lo que se nos las justificaciones de por qué el mundo es como es, por qué debemos trabajar, por qué tenemos que levantarnos cada día, ¿no? Como que hay una crisis existencial muy gorda a día de hoy, y lo curioso es eso, que hace 2500 años hubo esta misma crisis, ¿vale? Una crisis casi idéntica. De hecho, la gente, pues eso, perdía esa motivación en el día a día y surgieron filosofías que de nuevo no podrían haber surgido si no hubiera sido por esta crisis existencial, ¿vale? Por ejemplo, la filosofía del estoicismo, la filosofía del epicureísmo, ¿vale? Son filosofías que si os planteáis ahora mismo, si lo veis, ¿vale? Os dais cuenta de que a día de hoy también están muy de moda. Sin lugar a dudas, el repunte este que ha cogido el estoicismo, ¿no? En los últimos años, pues es un claro ejemplo de que, de nuevo, la historia se repite. Y, bueno, realmente la esencia de estas filosofías, de todas estas filosofías que se dieron o que de alguna manera surgieron en esa época y que a día de hoy, insisto, se están repitiendo punto por punto, realmente había una especie de... Todas ellas, en cierto sentido, o al menos según dicen estos autores, había como cierto egoísmo latente o cierto egocentrismo, ¿no? En todas ellas, que insisto, creo que es algo que claramente se puede ver en día de hoy en nuestra sociedad, o que durante estos últimos años, quizás no sabría acotarlo, ¿no? Pero que 30 años, ¿no? 40, 50, no lo sé, habría igual el tiempo ahí que habría que verlo, ¿no? Pero más o menos son esos tiempos en los que se han puesto tan de moda estas filosofías de vida, tan egocéntricas, egoístas, ¿no? Y bueno, entonces aquí es donde también
luego otra cosa muy importante, las ideas estas de la filosofía de la antigüedad, que equiparo a las ideas que surgieron a partir, pues eso, de la Ilustración, ¿no? Hay una parte muy importante que es el tema del conocimiento, ¿no? La oda a la cultura, la inteligencia, esos valores que tanto para los griegos como para los ilustrados eran más importantes que cualquier otra cosa. Entre ellas, pues la ciencia, ¿no? En fin, todo eso. Y el problema de eso, básicamente, es que de alguna manera las virtudes, o mejor dicho, la virtud, pues quedaba reducida a un número muy pequeño de personas. Es decir, si tú no tenías conocimientos, si tú no tenías acceso a esa educación, a esa cultura, a esa autogestión de las emociones a través de esas ideas superiores y tal y pascual, pues tú realmente pues eras un mindundi, no eras nada. Eras, pues eso, lo que muchos de estos filósofos pues llamaban, por lo que justificaban muchas veces la esclavitud, porque esa gente pues no tenía ni conocimientos ni medios, ni recursos ni medios para acceder a todo ese tipo de ideas, ¿no? Entonces, por ende, pues mejor que te pongas a poner ladrillos o a servirme la comida y me dejes a mí pensar y alcanzar la virtud, ¿no? Y básicamente de la Ilustración, aunque con un ideal mucho más humanista, pero se derivó lo mismo. Es decir, la idea de que solo a través del conocimiento, de la ciencia, el hombre podría alcanzar sus cotas más altas, ¿no? Y claro, eso está muy bien para aquellos que tienen acceso al conocimiento y que pueden ejercer la ciencia, ¿no? Pero aquellos que no, pues se quedan un poco al margen de todo este progreso, ¿no? Son parte del progreso, porque son esa mano de obra del progreso, pero realmente no son la punta de lanza de ello, ¿no? Y poco a poco, digamos que esa idea de pertenecer al progreso sin ser realmente quien lo dirige, pues como que ha aguantado por eso, por los nacionalismos, por los idealismos, ¿no? Por esos proyectos grandilocuentes, ¿no? Con los que se justificaba a la sociedad, a la población, a la masa, ¿no? El por qué había que hacer lo que había que hacer. Y el problema es que, pues eso, en un momento dado se ha venido abajo porque la gente ha perdido su motivación. La gente, efectivamente, pues se ha dado cuenta de que todo eso está muy bien, de que la meritocracia, que los conocimientos, que las virtudes, efectivamente, pues están ahí, ¿no? Y hay un grupo de personas que nos pueden guiar y tal, pero mientras tanto, el que rema es otro, ¿no? Mientras tanto, el que pone ladrillos, el que lleva la comida y tal, ¿no? Es una persona pues que está muy por abajo o muy difícilmente va a poder realmente hacer una participación en todo eso, y además ese progreso o esa manera de mejorar pues realmente es como la estás proponiendo tú y yo la tengo que guiar y tampoco hay mucha otra opción, ¿no? Muy buenas, Joseph. A ver, ¿qué has preguntado por aquí? Dice, ¿cómo estáis? Pues aquí, divagando. No entiendes, ¿no? Normal que no entiendas. Estoy divagando, estoy explicando por qué creo que podríamos decir que Auronplay es Jesucristo. Así que normal que no entiendas nada. Entonces, en base a estas ideas, ¿vale? Que ya digo que se podrían desarrollar mucho más, mucho más, ¿vale? Realmente, pues el cristianismo, ¿vale? Al igual que yo creo que Auronplay, pues digamos que cobraron fuerza o fueron surgiendo precisamente por esta sensación de indefensión, de frustración, de ¿cómo se diría? De virtud aristocrática. ¿Me explico? Es decir, en esa época solo podía ser alguien digno si pertenecía hasta cierto punto a la aristocracia, y el resto de las personas eran meros peones. Y yo creo que esa sensación es la que existe a día de hoy. Entonces, por culpa de esa sensación, o gracias a esa sensación, según como se vea, fueron cobrando popularidad ese tipo de filosofías, ese tipo de creencias, ¿vale? Que fueron dando cada vez, se fueron volviendo relativamente egoístas, pero iban esbozando otra filosofía de vida diferente a la que se venía proponiendo hasta ese momento, igual que lo que ha estado pasando en los últimos años. Y de alguna manera la gente, frustrada de esa, o cansada, ¿no? De esa sensación de que todo tiene que tener un porqué, de que todo el progreso tiene que estar relacionado con
con el conocimiento, con la meritocracia, con el esfuerzo, con los recursos, ¿no? Yo creo que ha llegado hasta tal punto de saturación que la gente se ha hartado. Y creo que Auronplay es algo así como una especie de... O los streamers son una especie de catarsis de ese estrés galopante que está padeciendo a día de hoy la sociedad. Es decir, los streamers son la excelencia de la mediocridad. Es decir, lo mires por donde lo mires, no tienen ningún tipo de virtud. No la tienen, no tienen nada. Están vacíos completamente de todo. No saben de nada en concreto, no tienen ninguna habilidad en nada en concreto, no son especialmente graciosos, no son especialmente inteligentes, no son especialmente guapos, no son nada. Auronplay es, sin lugar a dudas, es la mediocridad llevada a la excelencia. Aunque esto pueda sonar muy despectivo, ¿vale? Pero no lo es. Es lo que digo, que para mí, la movida de por qué a día de hoy los streamers son famosos no es, o por qué este tipo de streamer tiene tanta popularidad, es precisamente porque no tiene nada. Y es como una especie de catarsis de la sociedad, de elogiar la mediocridad por encima de todo, de elogiar otros valores ajenos al conocimiento, a la ciencia, a la virtuosidad, es decir, es como una manera, es una especie de reflejo que busca la sociedad, de intentar decir, si esta persona, que es tan mediocre, es importante, yo también puedo ser importante. Es decir, merece la pena seguir a esta persona porque yo soy como esta persona. Y si a esta persona la siguen tantas personas, es que a mí también podrían seguirme. Entonces, ¿cómo llegaron tan lejos? Siempre me lo pregunté, porque la verdad no tiene nada de especial. Quizás no todo en el mundo pueda entretener a tanta gente, tanto tiempo, quizás. Es la movida, que yo creo que no tienen nada, que lo que tienen de especial es que no tienen nada especial. Y que eso nos relaja mucho, nos ayuda a... no es que nos relaje, es como que es el mecanismo catártico que ha encontrado la sociedad por relajar esa ansiedad a la que nos ha sometido la cultura. Es decir, en un mundo en el que el éxito era meritocracia, era virtuosismo, era excelencia, y era tecnología, riqueza, poder, no sé, todo eso, ¿no? De repente esa gente humilde, sin conocimientos de nada realmente, sin ser especialmente graciosos, ¿no? De repente, pues mucha gente ha empezado a ver, yo podría ser como él. Y es realmente esa apariencia tan cercana la que yo creo que les ha elevado. Es decir, están por encima de la mayoría porque representan a la mayoría. Y eso es básicamente por lo que estoy equiparando el cristianismo a este movimiento que para mí es increíblemente irracional, que están provocando los streamers, o este fenómeno que podríamos explorar, ¿no? Que llamamos, pues eso, los streamers a día de hoy. Es decir, el cristianismo, y esto lo dijo Nietzsche, y me parece de las ideas más interesantes que propone Nietzsche. Nietzsche decía que el cristianismo fue algo así como que venció la virtud del pobre, ¿vale? Venció la filosofía del pobre, de la miseria, de algo así. Daba a entender eso, que el cristianismo fue una victoria de los pobres frente a la aristocracia, porque puso la virtud al alcance de cualquiera, y la aristocracia no soportaba eso, no le gustó nada, siempre había sido lo que os he contado antes. El virtuosismo estaba relacionado con el conocimiento, con la sabiduría, con el autodominio, ¿no? Y de repente se empezaron a implantar ideas a las que no solamente podía acceder cualquiera, ideas relacionadas con la virtud a las que no solamente podía acceder cualquiera, sino que además los cualquieras eran los que mejor podían acceder a ellas, los que más premio probablemente iban a recibir de ellas.
Está petada la Biblia de referencias de y los que lloren ahora, suyo será el reino de los cielos, y los que sufran ahora, suyo será el reino de los cielos, y los pobres suyo será el reino de los cielos. Y de hecho, hay un pasaje que es con el que iba a empezar el vídeo, ¿no? El posible vídeo, ¿no? Que decía, es un pasaje de Mateo, ¿vale? Creo. Dice: los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño es el mayor en el reino de los cielos. ¿Se entiende? Es un claro ejemplo de ese concepto tan básico de moralidad, de moralidad incluso basada en la ingenuidad de los niños. Obviamente esto se le puede dar muchas vueltas, esto está muy pervertido, ¿no? Es casi como lo que decía Rousseau, ¿no? De el buen salvaje y todo esto, ¿vale? Se puede entrar a matizar, pero esto es lo que había, era la esencia del cristianismo. Lo que pretendía el cristianismo era elogiar esa ingenuidad, elogiar esa bondad genuina que supuestamente todos llevamos dentro o que todos podemos llevar a ella y que no es solamente cosa de los ricos, los aristócratas, los sabios. Entonces, para mí, ¿vale? La idea básicamente de este stream era, pues eso, esbozaros que me da la sensación, esta idea básicamente, de que creo que Auronplay es un reflejo, Auronplay o el resto de streamers, ¿no? Estos fenómenos en los que realmente son niños hechos adultos, pero tienen mentalidad de niño, tienen bondad de niño, resuelven los problemas como los haría un niño, y por más que nos queramos pensar, ¿no? Que son niños únicamente los que les siguen, no es verdad. Hay mucha gente relativamente adulta, de mi generación, de generaciones un poco más tardías, incluso más mayores que las mías, que siguen a muchos de estos youtubers porque, pues eso, simplifican mucho las cosas, no lo hacen todo tan complejo, ni hacen creer al mundo que el mundo es... O sea, hacen que el mundo parezca mucho más simple de lo que realmente es. Igual que lo que hacía el cristianismo. Entonces eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero a mí me da la sensación de que se avecina una especie de nuevo cristianismo, una especie de nueva idolatría, pues a este tipo de ingenuidad, a este tipo de infantilización, a este tipo de ideas y de personas y de productos muchísimo más carentes de cualquier tipo de virtud o al menos de cualquier tipo de excelencia, tal y como se nos ha presentado la excelencia hasta el día de hoy. Así que, yo qué sé, quizás se avecinan nuevos 1000 años de nuevo cristianismo, no lo sé. No lo sé, no sé exactamente si esto tiene mucho sentido, lo que estoy diciendo. Yo creo que no, o sea, sí y no. O sea, sí que le veo cierto paralelismo. Ya digo que lo voy a... Me parece una idea muy interesante, me parece una idea que es digna de estudiar y de leer, porque explicaría muchas cosas, ¿sabes? Sobre todo eso, volveríamos a la misma idea de siempre, ¿no? De que la historia se repite o el mito, ¿no? El eterno retorno, ¿no? Que tiene más verdad que de la que se la suele adjudicar. Y no sé, me parece curioso, me parece muy curioso. A ver, así que yo qué sé. Dice por aquí, os voy a leer un poco. Bueno, quería leer el guión, ¿verdad? Porque es muy hardcore, ¿no? El principio. Lo voy a leeros, ¿vale? Dice: quizás no todo el mundo puede entretener a tanta gente tanto tiempo. ¿Quieres decir que nos identificamos con ellos? Yo no sé si es que todo el mundo... Esa es la movida, es parte... Mirad, voy a leer el guión, ¿vale? Vamos a leer el guión y luego entramos en ciertos puntos. Y ya digo que le he dedicado tiempo a... Bueno, mirad.
Hubiera empezado, ¿vale? Con el pasaje que os he dicho, ¿no? El de los discípulos se acercan a Jesús. Jesús le dice, ¿quién es el más pepo en el reino de los cielos? Y entonces Jesús le dice, pues es un niño, ¿no? Entonces ahí, pues haría, ¿no? Termino de leer esto. Dice, como que el niño es el mejor en el reino de los cielos. Y dice, y si Auronplay es algo así como el Jesucristo del siglo XXI. Así empezaría. Digo, durante los últimos años, parte de mi trabajo ha ido dedicado a analizar ciertas corrientes de la cultura popular. Noticias, series, películas, videojuegos y, por supuesto, pues youtubers y streamers. Y es el fenómeno de los streamers con Auronplay, sin lugar a dudas. Es el fenómeno de los streamers, como Auronplay, sin lugar a dudas y con mucha diferencia, la corriente popular que mayor ira, desprecio y envidia despertaban en mí. Soy de los que se enervaba viendo... Y me voy a explicar, ¿vale? Soy de los que se enerva o se enervaba viendo cómo una serie como Wednesday, una película como Avengers, se hacían terriblemente populares. Soy de los que se indigna al enterarse de que el libro más vendido de psicología en España no lo ha escrito ni siquiera un psicólogo. De los que se entristece viendo que la mejor artista del año es una chica que sale semidesnuda con un casco de moto en su portada. Ni que decir tiene que mi indignación no viene porque sean productos nauseabundos o deleznables, sino más bien porque, desde mi punto de vista, reciben mucha más atención y elogio de que realmente merecen. Por supuesto, mi punto de vista parte de una soberbia enfermiza, que me hace creer saber distinguir lo bueno de lo excelso, lo mediocre de lo virtuoso. Esta soberbia, sin lugar a dudas, esconde no solo una ignorancia galopante, sino sobre todo una envidia patológica. Un sentimiento de frustración casi infinita al ver lo que yo considero personas o productos increíblemente mediocres no solo reciben una fama inmerecida, sino que sobre todo y más importante, una cantidad obscena de dinero por ello. Como psicólogo que soy, sé que esta enfermiza envidia es algo casi universal en el ser humano, hasta el punto que tiene incluso un nombre. Se le conoce como efecto Dunning-Kruger. Y como ya hemos esbozado, es algo así como pensar que todo lo que hacen los demás es mucho más fácil de lo que realmente se nos quiere dar a creer. Y que si uno se pusiera a hacerlo, podría incluso hacerlo mejor de lo que el resto lo hacen. Precisamente porque soy conocedor de este sesgo, me han dado con mucho cuidado a la hora de dejarme llevar por las emociones o dar credibilidad a esos pensamientos tan corrosivos y tóxicos. Este esfuerzo de autodominio no quiere decir que realmente cambie mi opinión al respecto de estas cosas, pero es cierto que gracias a este autodominio me he permitido analizar y estudiar dichas obras o personas con una mayor claridad mental, y he descubierto en ellas cosas realmente interesantes, incluso que me han llevado a aceptar y a entender esa posición tan popular que están teniendo en la población general. Ahora bien, hay un fenómeno muy concreto de la cultura que por más que lo exploraba, que lo reflexionaba o lo intentaba comprender, era incapaz de llegar a ninguna conclusión que me valiera, ¿no? Que lidiara o limara, mejor dicho, ese sentimiento de misantropía que despertaba en mí. Y este fenómeno son los streamers. Los streamers son, a todas luces, uno de los fenómenos más inquietantes de nuestra era. Me atrevería a decir que son algo único, algo que nunca se había dado antes ni remotamente parecido. Y es que, ¿qué es un streamer? ¿Vale? Un streamer es una persona que streamea. Eso quiere decir que durante unas horas se enciende una cámara y puedes ver lo que hace en tiempo real. Por supuesto, hay tantos tipos de streamer como actividades se pueden hacer frente a una cámara. Desde personas que te enseñan cómo trabajan hasta personas que te enseñan a trabajar. Desde personas que bailan hasta que te cuentan historias o hacen entrevistas. Pero en cualquier caso, los streamers más famosos y los que en cierto sentido representan el core de este fenómeno son los streamers que juegan a videojuegos y hablan o dan su opinión sobre cualquier tema que se les ocurra. Esta es como la introducción, ¿no? Entonces, la idea, básicamente, es aceptar que todo aceptar que todo este sentimiento, ¿no? Todo lo que en general la cultura popular despierta en mí, pues eso, esa sensación de frustración, y por lo que muchas veces la analizo y quiero intentar, pues, ¿no? Arrojar algo más de conocimiento sobre esos temas, pues básicamente viene de esa soberbia
que me hace analizarlos con cierto desprecio y luego, pues eso, digo, venga, no, seguro que tienen algo mejor, seguro que se le puede dar un par de vueltas, ¿no? Etc, etc, etc. Entonces, la idea es que básicamente este señor... O sea, perdonar, me he perdido. La movida, ¿vale? Es que... Y esto en contestación a Kaplan, ¿vale? Quieres decir... No, dice... Quizás no todo el mundo puede entretener a tanta gente tanto tiempo. Yo creo que sí. ¿Entiendes? O sea, yo creo que realmente esa es la movida. Este es lo que muy poca gente... O sea, no me malinterpretéis, ¿vale? No digo que no tenga valor eso que hacen, ¿vale? Es decir, estoy de acuerdo en que entretener o mantener ese ritmo de atención durante tanto tiempo, no todo el mundo puede hacerlo, pero no es algo... no es ninguna virtud, no es algo excelente, es decir, tenéis que pensar, entre ellos Auronplay, es una persona que ha alcanzado... no tenía esa habilidad. Auronplay era una persona que se dedicaba a hacer vídeos y de repente se pasó al stream y simplemente la gente le veía por quién era, no le veía por el gran streamer que era. Es decir, no hay una manera de definir... Está habiendo una polémica que te cagas a día de hoy con lo de los premios Eslan, porque ¿qué coño es el mejor streamer? Si ni siquiera tienen cojones ellos a describir qué es el mejor streamer. No tienen la capacidad... No saben decidir, ni los propios profesionales del stream tienen la capacidad de cribar quién es el mejor stream, porque ni siquiera se han parado a definir qué es un streamer. Mucho menos van a poder determinar quién es el mejor. Entonces, pues está viendo esa movida, ¿no? Que si el streamer es el que más gente tiene, no, si es el que más eventos hace, si es el que más directos ha hecho. No sé, en fin, son criterios que ni siquiera ellos mismos han llegado a realmente a pensar realmente qué es lo que están haciendo, cuál es su profesión, pero porque no hay una manera de... Porque hay mucha gente que simplemente se pone ahí, se pone a hablar como me podría poner yo a hablar. Imaginaros que yo... Pues mirar, si es que estaba mirando antes Twitch, tío. Y está, por ejemplo, el... Bueno, es que habrá muchos que no le conozcan, ¿vale? Pero está Kiko Rivera. No sé si sabéis quién es Kiko Rivera, ¿vale? Pero Kiko Rivera es un hijo de... un hijo de una mujer que era cantante, relativamente famosa... Y que al tío le han dado muchísima estopa porque era un mindundi, no ha hecho nada en su vida, no sé qué. Y ahí está, con 200 suscriptores ahí mirándole cómo juega al FIFA, ¿no? Es decir, no te hace falta ninguna habilidad para streamear, solo te hace falta fama. Solo te hace falta ser famoso, ser conocido. Y en el momento en que tú eres conocido y te pones aquí frente a una cámara, hablar es sencillo. O sea, no... Requiere eso, la valentía de ponerse aquí delante, requiere también cierta valentía a la hora de soportar, ¿no? El qué dirán de mí, ¿no? Porque la fama pues tiene esa parte también negativa, ¿no? Del hecho de que en el momento que eres famoso, pues cualquier cosa va a ser juzgada con mucha más impunidad, ¿no? Que cualquier otra, ¿no? O que cualquier otra persona. En cualquier caso, se te van a echar encima muchas personas. Entonces, no lo sé. Me da la sensación de que esta gente... esa es digamos, la mayor virtud que se les podría atribuir, ¿no? Esa indiferencia a la crítica, ¿no? O al linchamiento. Pero claro, también tocan temas que son poco... Es muy difícil que caigan en el linchamiento. Y a nada que caen en el linchamiento, o sea, a nada que tocan o esbozan un poco ese tema, se disculpan, ¿no? Dicen, no, pero no era mi intención, lo siento, no sé qué, y la gente como ya les tiene ese cariño, esa inercia, pues ya les perdona y como si no hubiera pasado nada. Porque se asume que no son expertos, que no son realmente... Como no son nada, pues no pasa nada. ¿Me explico? Sí, tienen mucha influencia, pero bueno, ¿qué más da lo que hagan si en el fondo solo están aquí para entretenerme un rato, ¿no? Es decir, no... De verdad creo que el estar delante de una cámara, hablando sobre cualquier tema, dando cualquier opinión, o jugando un videojuego y especulando sobre lo bueno o malo que pueda ser ese videojuego, sin ni siquiera ser experto, me parece que lo puede hacer cualquiera. Y esa es la movida. Esa es la verdadera movida. Y esto es lo que digo que yo creo que nunca, jamás en la historia se había dado. Que se elogiara tanto la mediocridad. Y no es una crítica, es
esa es la movida que a mí yo siempre he visto esto de una manera muy crítica, muy soberbia. ¿Por qué coño pasa esto? ¿Por qué la gente no me mira a mí y sí prefieren mirar a Auronplay? No es algo malo, ni bueno, es lo que es. Es decir, la gente tiene demasiada puta presión en la cabeza. El mundo es un lugar puto horrible. Dice, no, es que solo le siguen niños. No es verdad. A esa persona, y aunque le sigan niños, define puto niño. ¿Sabes qué pasa? ¿Con 18 años eres imbécil? Pues claro que obviamente no sabes muchas cosas de la vida, pero sí que sabes la que se te viene encima. Sí que estás hasta la polla de estudiar, estás hasta la polla de lo que te dicen en clase, que si la identidad de género, que si políticamente correcto, que si no digas esto, no digas lo otro, que si vístete bien, que si qué vas a hacer en tu vida, qué profesión, no sé. Y están ahí con millones de cosas, infinitas más cosas de las que cualquiera de nuestros padres hayan tenido que vivir. Porque esa es otra, al estar en un mundo hiperconectado y al saber constantemente infinitas noticias de todo, te tienes que posicionar en todo, es horrible, o sea, hay muchísima mierda a día de hoy, y dicen, no, los niños no viven en esto, pues a lo mejor sí, o a lo mejor no, a lo mejor sí. Y yo creo que esto es básicamente, es como una respuesta de la sociedad, es decir, no quieren tener ese momento de liberación mental, de no problemas, estupideces, mediocridad y ya está, y ya está. Entonces, no creo que sea algo que se pueda juzgar, porque yo creo que es la respuesta más lógica. Es lo que digo, que no es la primera vez que pasa, que ya se dio hace 2000 años, y probablemente todo lo que se ha estado dando hasta ahora, lo que se ha estado cociendo estos últimos 300 años, van a provocar que se vuelva a dar. Por eso, porque es como la respuesta lógica. Cuando se somete a tanta presión y cuando se pone tan alta las cotas del éxito, tan alto la meritocracia, tan alto todo, la sociedad, si no quieres que la sociedad explote, la sociedad va a empezar, es la propia sociedad, es eso, va a vencer de nuevo la virtud de la mediocridad, igual que venció en su momento la virtud del cristianismo. Pero ya digo, estos son pajas mentales, muy gordas y muy grandes. Entonces, le quiero dar un poco de vueltas a esto. Bueno, le daré infinitas vueltas, probablemente. Nunca haga nada, ya sabéis. Siempre siguiendo ahí mi estilo de investigar y al final no concluir nada. Pero bueno, sí que me parecía... me parece que es una idea interesante, ¿no? De debatir, ¿no? Y que se quite un poco, ¿no? Ese estigma sobre... O sea, no es... yo esto sobre todo lo hago como un ejercicio de limpiar un poco, ¿no? Ese estigma sobre los streamers, ¿no? Y de decir, si es que cumplen una función. Cumplen una función. Una función que es necesaria. No es que nos hagan más tontos o no es que sean imbéciles, no, es que, pues, no sé, es igual que cuando una persona, pues, son como los curanderos del alma, ¿no? Se podría decir. Igual que cuando nos hacemos una herida, ¿no? Buscamos al médico, pues cuando nos hieren el alma, ¿no? Cuando nos hieren la personalidad, la identidad, cuando todo eso está herido, pues los médicos serían estos streamers, ¿no? Los que nos dan esa dosis de paz, que yo creo que es lo que a día de hoy necesita la gente. Y quizás no esté mal, ¿eh? Quizás no esté mal que se empiecen a elogiar, pues eso, que dentro de la cultura que tenemos, que hemos construido mucho y hemos avanzado mucho, ¿no? Dentro, con todos los medios tecnológicos que tenemos, pues quizás no, a lo mejor no es malo, ¿no? Que la propia sociedad empiece a elogiar otros valores, ¿no? Empiece a elogiar un poco de mesura, un poco de humildad, un poco de... No sé, de nuevo, ¿no? Nos enfrentamos a una nueva titanomaquia, ¿no? A destruir los titanes, los dioses anteriores, pues ya están obsoletos, la sociedad necesita otros. Entonces esa transición, ¿no? Entre dioses antiguos y nuevos, pues se le llamaba titanomaquia. Pues eso, ahí estamos, ¿sabes? Y por mucho que la gente quiera pelear contra ello, haya gente que quiera pelear contra ello, pues no va a poder. Porque trasciende a los actos individuales. Esto es algo poblacional, no es una cosa que tú puedes decirle a una persona, ¿no? Esto ya es un movimiento muchísimo más grande y que dudo que pueda pararse. Simplemente pues tendrá que resolverse de nuevo, pues a través de... No lo sé, no sé si podrá resolverse, no sé.
Bueno, voy a leeros, que he pasado de vosotros. Dice por aquí, ¿quieres decir que nos identificamos con ello? Supongo que sí, que nos identificamos. No es tanto que nos identifiquemos con ellos, sino que nos dan esa... que nos gustaría identificarnos con ellos, ¿sabes? Que obviamente siempre hay cierta identificación, ¿no? Pero que es como que se echa de menos, ¿no? Esa mediocridad. Y de verdad que no va con connotación negativa, de verdad. Se echa de menos que alguien pueda ser excelente simplemente por ser normal. Y yo creo que es una manera, pues eso, ese break, ¿no? Cuando uno está viendo Auronplay, cuando está viendo a Chocas, cuando tal, dices... No es... Porque luego lo lees, o sea, he pasado mucho tiempo analizando porque es que es algo que se me iba, o sea, no lo entiendo. O sea, a mí es algo que llevo mucho tiempo mirando y que no entiendo. Que yo no entiendo cómo el Chocas, Auronplay o el Rubius puede mantener esas conversaciones, insultan a sus suscriptores muchas veces, o dicen tonterías, se ríen de ellos, hacen las cosas contrarias. Obviamente no leen el chat, o sea, es una ilusión el hecho de que tú estás interactuando con ese streamer. Interactúa un 0,01% de los que están visualizando gracias a que pagan y tal y pascual. Pero la gente, el simplemente hecho de escribir, ¿no? Y de ser una gota de esa ola gigante de comentarios que va percibiendo, ¿no? El streamer, ¿no? Les hace creer que realmente están... ¿Cómo se diría? Que están interactuando con él, pero no es verdad. No es verdad, no estás interactuando con él. No. Y él simplemente está hablando, pues como yo puedo estar hablando con vosotros, pero de una manera infinitamente más despersonalizada. Entonces, yo creo que tampoco es eso, es simplemente... ni siquiera es que aspiren a ser como ellos o les idolatren por algo en concreto, ¿no? Muchas veces estás ahí simplemente pues para ver qué dice este Tolai ahora, para ver cómo reacciona a esto, pero siempre son reacciones, comentarios que cualquiera con un poco de sentido común puede llegar. No ofrecen nada excelente, no ofrecen ninguna virtuosidad. Y eso es lo interesante. Para mí, yo creo que es lo que atrae al mundo, ¿sabes? Igual que el Chocas, ¿no? Pues a veces, no, el Chocas, pues hay mucha gente que le pone ahora, ¿no? Porque es mi padre, porque tal. Pues no dice nada que no esté a la orden del día. Lo que pasa que, bueno, lo dice de esa manera y con esa personalidad tan oligofrénica, ¿no? Tan exagerada y tan tal que, bueno, pues llama la atención. Es lo que ayuda, ¿no? A que se mantenga el personaje. Pero Auronplay no tiene nada de eso. Auronplay es mucho más plano en ese sentido, ¿no? Y aún así atrae a mucha más gente. Igual que Lillo Juan, ¿no? Pues son personas con cierto carácter, ¿no? Con cierto carisma, pero nada que no pueda tener cualquiera de nosotros. Nada que no pueda tener... A ver, entiéndeme, no yo, pero... O sí, pero por... Lo que pasa es que yo no enfoco los temas igual que los enfocan ellos. Y yo creo que eso es lo que agradecen ellos. Lo que agradece la gente en general. Ese momento de desconexión. Abdukkan. Por eso... dice, a ver... Cinnamon... dice... de nuevo me saltó cosas. Dice, su especialidad es darnos esperanza de que algún día lleguemos a ser como ellos. Tampoco lo sé. Tampoco sé si es eso. Tampoco diría que es eso. No es... Yo creo que... No es que nos den esperanzas. Yo no creo que todos los que vean su streamer... De hecho, diría que la minoría creen esto. Yo diría que la gente que les ve realmente lo que quieren sentir que esa mediocridad que están viendo delante suya también pueden llegar a ser elogiada por el grupo que nos rodea en nosotros. Es decir, es una manera de decir, yo también puedo, a mí también me puede querer la gente por ser normal. No quiero ser famoso, quiero que se me admire por ser normal. O que la gente no me desprestigie, no me desvalore, no quiero pertenecer a algo en el que no se me exija una virtuosidad. ¿Me explico? Entonces es como algo catártico, es muy psicológico esto. Ya digo que me lo estoy inventando por completo, o sea, estoy tirando aquí de estupideces. Pero creo que va por ahí los tiros. Es decir, cuando tú ves a eso estás relajándote, estás de alguna manera eso, toda esa presión que tú sientes a tu alrededor, dices, pues aquí no la siento, ¿sabes? Porque a esta persona no se la exijo, y si yo no se la exijo, a mí el mundo tampoco me la debería exigir, ¿no? Es como una manera de decir, ojalá a mí no me la exijan igual que yo tampoco se la exijo a este, ¿no? Que estoy aquí de colegueo y todo el mundo debería estar de colegueo conmigo, ¿no? Pero luego sales al mundo real
Y el mundo sí que te exige ese virtuosismo, ¿no? Esa excelencia, esa meritocracia, ese sobreesfuerzo, ese de las cosas claras, ese posiciónate, esa... Uf. Entonces, yo creo que es una respuesta. Es eso, es como el antivirus, ¿no? El curandero del alma, el antivirus de la virtuosidad o no, de la meritocracia, ¿no? Que se ha instalado, ¿no? En la CPU de la sociedad, en fin. Y luego, pues eso, te dicen, ¿no? Luego, a mí lo que me da rabia de todos estos youtubers y streamers y tal, probablemente es esa movida, ¿no? De que te hablan, ¿no? Porque yo me he esforzado mucho para estar aquí, porque yo he trabajado, no sé qué. Y digo, uff, te estás columpiando, amigo. Yo creo que por ahí no tienes que ir. O sea, sí, obviamente ha habido esfuerzo y ha habido trabajo y tal, pero una ínfima parte de lo que se tiene que esforzar a día de hoy cualquier ser humano. Infimísima parte. Entonces, pero bueno, esos son otros comentarios. Hasta cierto punto es una estufa, dice, ¿cómo que estufa? Si manoseas una estufa cuando se está calentando, será demasiado tarde para saber cuándo te queme. Un líder que es de los nuestros entenderá y defenderá nuestros intereses. Sí, supongo que sí. Pero un líder que... Eso también es un mito, ¿eh? O sea, lo de que alguien que porque viva entre vosotros o salga, o alguien que viva o nazca de entre un grupo de personas, sepa gestionar los problemas de esas personas, realmente eso es muy peligroso, ¿vale? Porque en general, o sea, no tiene por qué. Puede conocer los problemas mucho más de cerca y puede incluso a lo mejor aconsejar, ¿no? A la hora de dar ciertas soluciones, ¿no? Pues cuando se propongan, cuando ciertos expertos propongan ciertas soluciones, ¿no? Pues de decir cómo esa solución, la cabida que tiene dentro de ese grupo o cómo puede afectar, ¿no? De una manera pues mucho más cercana al grupo. Pero no tiene por qué ser alguien del grupo el mejor, el más preparado o el mejor para resolver los problemas del grupo. No lo creo, no tiene por qué, vaya. Dice Abdukan, ¿vale? Dice por aquí, Abdukan. Por eso los canales de desarrollo personal también son tan populares. Efectivamente, yo creo que sí. O sea, los canales de a día... O sea, yo de verdad veo los canales estos, los vídeos estos de desarrollo personal y tal, y es que dicen cada soplapollez. ¿Qué dices tú? Pues vale, no sé. O sea, pues dicen como cosas obvias. Dicen, no, pues esfuérzate, pues trabaja en ti mismo, no, pues tal. Y dices, pues es que es la movida, es que es lo que se necesita oír. Tú puedes, tienes que organizarte, deshazte de las cosas que sean problemáticas a tu alrededor y lucha por tus sueños. Cree en ti mismo y no sé qué. Y es que eso es lo que necesitamos. Esa es la movida que eso es lo que se necesita. O sea, no... Por eso muchas veces digo que los psicólogos a mí me parece que están como muy sobrevalorados, en el sentido de que realmente esa función la podría hacer... Probablemente la podría hacer un amigo. Lo que pasa es que en el psicólogo tiene más efectividad por otros mecanismos psicológicos, ¿no? Porque tú estás pagando, porque efectivamente si tú vas al psicólogo es porque de alguna manera ya estás predispuesto a solucionar. Además, normalmente se escucha mejor a alguien externo o ajeno a ti que a alguien relativamente cercano, pero la mayoría de los consejos que te da un psicólogo en la mayoría de las terapias no son algo que no te podría dar un amigo. Lo que pasa es que el amigo pues normalmente no lo escuchamos o pasamos de él, o una madre o un padre. O sea, es que es puro sentido común la mayoría de las veces. O no, te hacen que parezca que brille el argumento muchísimo, ¿no? Dándole la vuelta y retorciéndolo con retórica, pero la mayoría de las veces es algo que ya se sabe desde hace 3000 años. La mayoría de las cosas y ya está, y no hay realmente mucha novedad. En cómo enfrentas a la vida, cómo resolver los problemas, qué actitud hay que tener frente a las relaciones. O sea, pues bueno, pues vale, pues más de lo mismo, y libros y libros y libros diciendo más de lo mismo. Pero efectivamente, el problema es que necesitamos escucharlo. Necesitamos escucharlo de alguien que nos lo repita. Y ya está. Entonces, por eso tiene tanto... Pues sí, yo creo que por ahí va. Porque son mensajes sencillos, son mensajes fáciles, son mensajes que nos suenan coherentes y que nos es fácil retenerlos en la cabeza y pensar que son factibles. Dice Baiki God, el Sep nos mandó a chingar. Abduskan. No sé quién es, pero... entiendo que es lo de... bueno, el Septun X ha realizado un raid con un total de 5 participantes. LOL. Pues supongo que muchas gracias, Septun, aunque no sé, percibo que ha podido ser a modo troll, no lo sé. Quizás no. Pero muchas gracias en cualquier caso. What the fuck. ¿Cuánta pasta te metiste? Buenos días también. ¿Cuánta pasta?
no sé a qué te refieres, el papyrus. Dice, todo puede entretenerte. A partir de ahí, el mundo. Dice el papyrus. Dice el papyrus. Considero que yo soy mi propio Tilín. Y sé que eso suena muy narcisista, pero te explico. Yo creo que los seres humanos somos el universo, mismo experimentándose, de manera consciente. Y si Tilín es todo, por lo tanto, no nos hizo. Somos... Es que... O no estoy... Supongo que esto hay que leerlo interactuando con los emoticonos, pero los emoticonos no me terminan de quedar muy claros, ¿eh? Y si Tilín... A ver. Considero que yo soy mi propio Tilín. No sé a qué te refieres con Tilín, pero entiendo que es como... Dios, no sé. O que soy mi propio... No sé. Y eso suena muy narcisista, pero te lo explico. Yo creo que los seres humanos somos el universo mismo, experimentándose de manera consciente. Y si Tilín es todo, por lo tanto, nos hizo, somos... Así que si Tilín es el universo, nosotros no somos parte del universo, somos el universo, entonces somos Tilín. También de manera metafórica, considero que Tilín es artista, por ser creador, así, para mí cada artista es Tilín. Vale, Prozac, lo de Tilín es un meme. Joder, qué inútil. ¿Ves? Es que vivo demasiado al margen, tío. A ver qué coño es eso de Tilín. Tilín... meme. A ver. Una china, ya me un pasito. Ay, de repente, Mirad, esto es... Tengo un sol, tengo una china nomás, huevón. Ya, baila. No, yo te quito. Pero ya, métele el pasito, Tilín. 1. Eso. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Wow, Tilín. A la mierda, Tilín. ¡Oh, Tilín! Pues... curioso. Curioso. No sé si vendrá de ahí, ¿no? Tilín, mi dios. Pero, a ver. Yo, esto que acaba de decir el Papu... En cierto sentido, si creo haber entendido lo que has dicho, me parece que es interesante. Y en cierto sentido comparto esa... ¿no? Eso se le llama... si no me equivoco, el panteísmo, ¿no? El sentido de eso que... Bueno, da igual, eso es otro tema. Pero sí que considero que... Sí que creo o le doy bastante verosimilitud a eso de que realmente somos una... esa última evolución de la materia que ha cobrado conciencia, que pertenece al universo y que realmente pues es una manera de que el universo está como cobrando conciencia. Sí me parece bonita, es una metáfora bonita, ¿no? De entender qué es esto, ¿no? O qué somos nosotros. Y sí, me suena, es interesante, es interesante. Pero entonces lo difícil es conseguir esa fama. No lo sé. No sé qué es exactamente lo difícil. Supongo que es difícil, como todo, que es muy difícil conseguir esa fama. Yo lo que digo es que esa fama no está sujeta a recetas. O sea, no está sujeta realmente a nada en concreto, ¿no? Igual que alcanzar un puesto en Google, en principio sí que hay una receta, ¿no? Igual que ser el mejor pastelero tiene una receta, igual que... no sé, en general, casi cualquier profesión o cualquier rol en el mundo, ¿no? Parece como que tiene cierta receta, ¿no? Cierta técnica, ¿no? Cierto arte. Yo creo que en el tema del stream, no. Creo que en el tema de los streamers famosos realmente no tiene mucho arte. No tiene una técnica, es eso, es simplemente, pues... Ha habido cierta inercia, por supuesto, cierta popularidad que ha ayudado a que asciendas. Cierto golpe de suerte, lo que fuese, ¿no? Y luego, pues eso, simplemente es mantener esa actitud relativamente cordial, relativamente sensata, sana, ¿no? Del personaje y ya está. Y no creo que haya
O sea, creo que es eso, más es sí, es difícil, pero porque es difícil en el sentido de que pase, estadísticamente hablando, ¿no? Es difícil, pero creo que los que lo han sacado adelante no me parece que haya no me parece que sea algo realmente ingenioso. Por ejemplo, ¿quién sí que creo que ha trabajado en ello? ¿Y quién sí que creo que está personas que están desarrollando el arte de ser streamer, ¿no? Y que al final es lo mismo que pasó en el catolicismo, es decir, las personas virtuosas, ¿no? Los mártires y todo eso, que eran verdaderos cristianos, ¿no? Luego, pues, se empezó a corromper o a aprender, ¿no? Que era aquello que destacaba o que era aquello que los devotos al cristianismo, pues, más elogiaban, ¿no? Y empezó, pues, a crearse personas que lo tecnificaron, ¿no? Entonces, yo creo que a día de hoy hay técnicos, ¿no? O se está sacando adelante pues cierta tecnificación de los streamers y es inevitable, ¿no? Pues por ejemplo, Ibai me parece que está tecnificando bastante la profesión de streamer y la está pues elevando en un sentido, la está ampliando pues en el sentido de que sigue haciendo streams, pero va buscando aquello que, de una manera consciente, aquello que sabe que más va a ser seguido, a través de los temas que más popularidad tiene y obviamente mezclado con esa personalidad genuina y espontánea, ¿no? Pues que le ha llevado a la cima, ¿no? Sin tampoco perderla mucho, pero tecnificándolo. Otro que, por ejemplo, me parece que también lo está tecnificando a la enésima potencia es The Gref, ¿no? Es otro youtuber que pues ha analizado cómo está el mercado, cómo están las circunstancias y se ha dedicado en cuerpo y alma a replicar aquello que sabía que le iba a dar fama. En cambio, luego creo que hay otros que no han, como Auronplay, como el Rubius, como Illo Juan, ¿no? Que no han no han explorado tanto esa tecnificación, simplemente pues ha sido su relativa naturalidad lo que les ha alzado hasta arriba, sin obviamente han trabajado, han hecho cosas, ¿no? Pero no es a ese nivel, yo creo, de profesional, como a lo mejor de Gref o Ibai, ¿no? De profesionalizarlo, de capitalizarlo, de esa mentalidad de tiburón, ¿no? Entonces, yo diría que es eso, que por eso es difícil, porque una vez ya estás dentro, sí que es fácil, yo creo, por eso, ¿no? Como lo que está haciendo Ibai y The Gref, pero alcanzar ese principio es difícil en el sentido de que no creo que haya una receta como tal. Lo típico de no solo era un personaje. Yo creo que sí, de que no solamente es un personaje, sino que hay algo más. Nos conformamos con cualquier cosa siempre y cuando nos entretengamos. Siempre y cuando nos entretengamos. Supongo que sí. Supongo que sí. Quizás a lo mejor... O sea, lo que pasa es que no hay que verlo esto como el entretenimiento que es. El entretenimiento ni siquiera tiene por qué ser... ¿Qué es entretenerse? Si es que muchas veces nos ponemos... O sea, yo, por lo que he leído, ¿no? En los comentarios o incluso hablando con algunos amigos míos, ¿no? Que me dicen, no, pues yo de vez en cuando me pongo a tal de fondo. Pero hay gente que se lo pone de fondo. Simplemente... Y no es como entretenimiento, es eso. Es como que despierta algo, una comodidad. Algo que te hace sentir cómodo ahí. Ni siquiera te está entreteniendo como tal. Simplemente te hace... Te es agradable su voz, te es agradable su carácter, su manera de explicar las cosas, no te está enseñando nada, no te está haciendo reír, no juega especialmente bien a los videojuegos, no te está descubriendo ningún secreto, no te está... Ese concepto de entretenimiento con esa connotación positiva, yo creo que tampoco... pues connotación no positiva, sino de divertimento, ¿no? Que yo creo que más o menos todo el mundo tiene en la cabeza. Yo creo que en muchos streamers o mucha gente que sigue a los streamers no tiene por qué estar. Creo que es entretenimiento en el sentido de comodidad, ¿no? De desconectar. Creo que va más por ahí, pero sí, mientras que te sea afable la persona, mientras que te resulte, no te incomode, pero supongo que esto es como todo, ¿no? O sea, realmente no hay nadie a que toleremos que nos incomode, ¿no? No hay ningún, o sea, incluso, ¿no? Un mecánico, ¿no? Que a lo mejor te parezca imbécil. Por muy bien que haga su trabajo, al final terminas dándole de lado, ¿no? Pues supongo que aquí es simplemente ser agradable. No lo sé. Pero es que hay muchos streamers que dicen opiniones estúpidas y quizá un niño fanático e inocente se quede con esa perspectiva de la vida. Y sea equivocada. Sí. Pero como todo en la vida. Pero a ver si os creéis que yo no digo estupideces.
A ver si os creéis que no, que Ter, Altozano, Quantum Fracture, Javier Santaolalla no dicen soplapolleces, ¿sabes? Pues claro que las dicen. Y probablemente es mucho más peligroso. Porque esa gente encima son... esa gente, en el sentido en el que yo me incluyo, supuestamente somos paladines del conocimiento, de la divulgación, ¿no? Y con más razón para tener infinito más cuidado con lo que se dice. En cambio, los streamers normales no van de nada, no son expertos en nada y te lo dejan muy claro, ¿no? Yo no tengo ni puta idea de nada y ya está. Y entonces, si eres un niño y te lo tomas a nivel fanático lo que dice, pero nada que no te puedas tomar a nivel fanático lo que dice tu tío en una cena familiar o lo que ves en el telediario o lo que ves en una serie de dibujos, ¿sabes? O sea, al final los niños son niños y pueden fanatizar todo. O sea, realmente eso no me parece... O sea, ¿es problemático? Sí, me parece problemático porque dependiendo de cuánta edad sea de la edad que tengas y de cuál sea tu contexto, efectivamente habrá ideas que se puedan pervertir muchísimo. Habrá personas en las que si no hubiera existido ese streamer, pues probablemente hubieran podido salir mejor en la vida, hubieran salido más ¿no? bien en la vida. Pero me parece que son casos relativamente pequeños. Es decir, creo que luego al final la vida pues nos va poniendo más o menos a todos en nuestro lugar. Salvo los fanáticos, pero fanáticos siempre ha habido en todo y en todas las temáticas. Entonces, no me parece que sea algo... Y ya insisto, que soy de los que está muy... o sea, cree que siempre ha tenido muy en cuenta esto de... madre mía, qué locura esto de los streamers, pero poco a poco, y gracias a esta manera nueva que tengo de interpretar, ¿no? O esta idea que se me ha acudido pajera, quizás que le estoy quitando un poco más de hierro, ¿no? Estoy empezando a percibir un poco más esa... No es tanto parte positiva, sino esa... Es que es por esto, es que tiene que ser por esto. Es que si no, no tiene otro sentido. ¿Me explico? Es decir, y no es ni bueno ni malo, es que es la respuesta, una respuesta relativamente lógica a tantísima presión. Porque si no, no se explica. O sea, ¿por qué ibas a quedarte tú mirando horas a una persona que no es especialmente divertido? A una persona que no es especialmente bueno jugando a ningún videojuego. Una persona que no te cuenta nada realmente interesante. O una persona que no te está escuchando ni está interaccionando contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo creo que va por aquí. Porque es la única persona a día de hoy en el que no te ves presionado escuchándola, ni te ves... ni te hace sentir peor de lo que ya te está haciendo sentir el mundo. Peor en el sentido de más presionado. Yo creo que es eso, es algo catártico. Porque si no, no tiene sentido. No lo tiene. No tiene. ¿Por qué ves tú a una persona? ¿Por qué? ¿Por qué verías a una persona que no te aporta nada? No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Y como no lo entiendo, pues he intentado buscar una explicación. Y me parece que la explicación, a día de hoy, la más sensata, pues es esta. Que es el mundo, pues se ha vuelto un lugar tan desolador, tan complejo, tan difícil, y ha habido tantos cambios tan rápido que pues son como los streamers, entiendo yo, que son la guarida de muchas personas. Es ese lugar seguro. Ay. Dice... Lo que digo, evidentemente, es a escala individual. A ver, ¿y qué has dicho? No te he leído, Criney. ¿O sí? No sé a qué te refieres, Criney. Es que a lo mejor no ha llegado. Y dice... Pero es que hay muchos streamers... Vale, dice... Diría que los niños están expuestos a ideas estúpidas. De gente de su entorno. ¿Hay streamers o no? Eso es. Yo creo que es eso, que da igual que sea streamer o no. Yo creo que en general todo el mundo está expuesto a gente estúpida y no pasa nada, ¿sabes? Realmente, y esto va en relación a lo que ya he dicho alguna vez, ¿no? Bueno, lo dije en un streamer hace recientemente poco. Lo de que efectivamente YouTube, dentro de... o Twitch, ¿no? Dentro de esas políticas de censura que tienen y de tal, que yo le veo el potencial de corrupción que tienen todas ellas, pero... También en esta línea, ¿no? En el sentido de que los streamers están como muy limitados a qué decir, a cómo decirlo, a la manera de exponerlo, ¿no? También creo que tiene esa parte positiva, es decir, bueno, pues son relativamente cordiales, son amables, no se meten en temas muy tochos, no pueden decir burradas, ¿no? Es decir, esa censura realmente, pues está haciendo que probablemente hasta cierto punto también los niños se estén dejando influir por esa censura, no sean tan radicales, porque las plataformas en las que streamean esta gente no les permiten ser tan radicales. Entonces me parece que también es una buena
tiene, digamos, esa parte positiva, ¿no? Toda esa censura que es difícil a día de hoy que un gran streamer de estos, que a tantos niños influye, pueda decir burradas o pueda decir cosas muy peligrosas, ¿sabes? En cambio, antes, pues bueno, no, al revés, probablemente van siempre a ese relativismo, a esa cosa blandita, ¿no? A ese punto intermedio que es súper agradable y súper cómodo, ¿no? Que no digo que esto no tenga sus problemas, ¿no? El pintar el mundo de unicornios, pero sí que creo que puede estar colaborando, creando algo relativamente positivo. Dice, más internet si no hay control de... Dice, a ver... Diría que los niños están expuestos a ideas estúpidas de gente en su entorno, hay streamers o no, ¿sí? Dice, más en internet si no hay control de los padres. Pues si es que ni que los padres tuvieran ideas, ¿no? Acerca del mundo, ¿no? Los padres pueden tener ideas acerca de tu mundo, ¿no? Del mundo que te rodea, ¿no? Y tal, pero también hay muchos padres que están muy equivocados en muchas cosas. Y ya está, y más... O sea, yo al final lo bueno, lo increíblemente bueno que tiene internet y que a la vez se está emponzoñando por culpa del puto marketing y por todo, ¿vale? Es la variedad de opiniones a las que puedes acceder. Y yo creo que eso es una de las cosas más positivas a las que se ha enfrentado la humanidad. Que gracias a internet ha habido un periodo de personas, un grupo de una generación, o un gran número de los que pertenecen a esas generaciones que se han expuesto a una variedad de opiniones que normalmente nunca se han expuesto. El problema es que a día de hoy, de nuevo, se está volviendo a acotar el número de opiniones que te llegan. De tal manera que si tú, pues por lo que sea, eres... llevándola a la política, ¿no? Pues si eres de derechas, pues va a haber un momento en el que YouTube solo te ofrezca vídeos de derechas y tal y pascual, ¿no? Igual, si eres de izquierda, hasta... Pero ha habido un tiempo en el que eso no estaba tan... corrompido, ¿no? No estaba tan brutalmente orientado a darte única y exclusivamente lo que saben que te gusta y lo que más vas a cliquear y tal, ¿no? Sí, ha habido ahí eso. Y yo creo que internet también posibilita, aunque de manera natural o de primeras YouTube te ofrezca eso, también tú puedes libremente pues acceder a cualquier tipo de información, ¿no? Y decir, pues vamos a ver qué dicen los rusos de la guerra de Ucrania, ¿no? A lo mejor odias a Putin hasta el tuétano de tu corazón, ¿no? De tus huesos, pero dices, bueno, pero vamos a ver qué dicen, yo qué sé, diarios rusos, ¿no? Y tal, y bueno, a lo mejor ha habido gente que gracias a internet pues ha podido cambiar de opinión, pero tú antes a ti te decían, no, pues es que yo qué sé, los franceses nos están atacando porque son unos hijos de puta. Pues putos franceses, y ya está, y no había más. No tenías manera, ¿a dónde ibas? ¿A quién acudías? ¿A quién le preguntabas si esto era verdad o no? Pues no podías. Entonces a día de hoy, pues por lo menos existe eso, ¿sabes? Por lo menos existe eso, y eso yo creo que es la hostia, o sea, no tiene parangón, nunca ha habido nada parecido. Sobre todo eso, que tanta gente pueda acceder a todo eso. Entonces, obviamente, pues no va a haber... no todo el mundo aprovecha esta herramienta de esa manera, pero sí que ya hay un... Comparándolo con épocas anteriores, ya hay un porcentaje, seguro, 100% por cómo funcionan las personas, ya va a haber un porcentaje superior al de generaciones anteriores que va a tener una visión del mundo mucho más relativista y más compleja y más amplia, ¿no? Y eso, por definición, tiene que mejorar, o sea, tiene que mejorar la mentalidad de la sociedad en general, o sea, pensar que siempre ha estado todo brutalmente sesgado, con los beneficios y los prejuicios que pudiera tener un pensamiento o una idea, pero siempre ha sido todo muy eso, ¿no? Como los caballos ahí con su... Pues es esto lo correcto y ya está, ¿no? Y cada uno con lo suyo correcto, ¿no? Y muy poquitas personas, poquísimas personas han podido acceder a un conocimiento un poco más amplio y complejo. Pues lo que está facilitando internet es que cada vez esas pequeñas personas pues cada vez sean más. Y además personas de más estratos, ¿no? Que ya no solamente es de ese estrato súper rico el que podía acceder a ese conocimiento, si es que a día de hoy puede, casi la persona más pobre de mi país puede acceder a toda la información del planeta, ¿sabes? Y eso yo creo que también cambia mucho la manera de desarrollarse en sociedad. Entonces, me parece que en general es positivo. Y yo creo que eso, que si encima los que influyen, ¿no? No adoctrinan, simplemente pues te van influyendo en tu tierna infancia o en tu adolescencia, ¿no? Son un poco más mesurados a la hora de hablar o de exponer ciertas ideas, que es a lo que realmente te obliga YouTube y a lo que realmente te obliga Twitch en la mayoría de los casos, pues yo creo que también la gente va a crecer
un poquito más mesurada que lo que cómo se crecía antes. Desarrollo personal, esfuérzate. Bueno, crack. Dice, pero bro, capaz lo que te parezca obvio a vos no lo sea para otras personas. Sí. Es verdad, ¿eh? O sea, es verdad que hay muchas personas que no lo ven obvio, no lo ven, estoy de acuerdo. Y por eso es importante, por eso son profesiones, por eso es importante tener amigos, por eso es importante la función de psicólogo, por eso, por supuesto, si eso no, esa es otra parte, ¿no? Pero digo que, a eso me refería, ¿no? Con la crítica, ¿no? Que en general es muchas veces es sentido común. No tiene por qué ser así, la exposición a muchas ideas y razonamientos puede hacer que el niño se quede con las que realmente son mejores. Por ejemplo, a mí, gracias a internet, he aprendido el 80% de lo que sé, gracias a aprender de temas que sin internet ni hubiera conocido. Eso es, estoy de acuerdo. Vos sos un caso de 1 entre 10. Sí, pero esa es la movida. Es que antes a lo mejor Kaplan era un caso, antes, a lo mejor hace 100 años, a lo mejor era el 0,1% de la población el que podía acceder a ese tipo de conocimiento. O sea, que a día de hoy 1 de cada 10 personas tenga acceso a este tipo de cosas y utilice este tipo de cosas de esta manera, es la hostia. O sea, no os imagináis lo que significa eso. O sea, no tiene parangón en la historia. No lo tiene. Prozac de Tilín es un meme. Se lo toma en serio. Somos Tilín. Llegar a ser famoso en el tema de streams es hacer lo correcto en el momento indicado. Pero eso no significa ninguna dificultad más allá de saber estar y seguir. Ni siquiera saber estar, ¿eh? Es seguir. Es decir, estar ahí, que ya te digo, esto, por supuesto, puede haber una parte de desconocimiento, ¿vale? Pero de verdad que le he dedicado mucho tiempo a analizar los streams de esta gente y sobre todo también para copiar ideas. Yo decir, tío, pues vamos a ver si lo puedo hacer un poco mejor, ¿no? Un poco más entretenido, más tal, más pascual. ¿No? Y a ver cómo lo hacen, cómo se pueden tirar 10, 11 horas, 12 horas, tío, streameando, ¿no? Y luego no me he quedado las 13 horas, pero sí que es verdad que a lo mejor me he quedado una hora y he dicho, la madre que me parió, pero si esto es una... ¿Qué es esto? Es que no lo he podido entender. Os lo juro, no podía entenderlo. Es que es algo que me sobrepasa. Y obviamente, pues hay... Intentando buscarle una razón, decir, tío, pero si es que no tiene nada este chico. Nada, cero, absoluto... Cero interés para mí en todos los sentidos. Y ya es cuando dices, pues es que no lo puedes analizar de esa manera. Te estás analizando esto de una manera, eso, intelectual, con soberbia, con no sé qué. Entonces, pues... No lo sé. Quizás haya algo de dificultad, quizás sí que realmente exija, pero como todo en la vida. Es decir, yo no creo que sea algo cuantitativamente más difícil que, no sé, que cualquier otra profesión del puñetero planeta. O sea, no creo que haya una profesión más fácil quizás que esta, o sea, asumiendo que toda profesión, llevarla a cabo y de manera reiterada tiene cierta dificultad, pero probablemente esta esté en las más fáciles hasta cierto punto que existen, sí, insisto, en hacerla, toda profesión llevada a cabo de manera, solamente el estar ahí diariamente, pues si no lo hago ni yo, ¿sabes? O sea, hay que aceptar y luego también eso, el ofrecer, pues hay personas que se le ocurran más que otras. A mí me parece que el Chocas, insisto, no me gusta nada su manera, las ideas que proponen, nada de eso, pero sí que creo que tiene ha creado un personaje, lo ha creado, y yo creo que le da a la gente pues lo que quiere. O sea, sí que hay cierto trabajo, ¿no? Ahí intelectual y de tecnificación y tal. No sé, me parece que es eso, que sí que hay algo, ¿no? Sí que hay algo de fondo, el estar ahí día a día, el perseverar y tal, eso es difícil. No todo el mundo puede... no todo el mundo lo hace en general, ¿no? Pero creo que cualquier persona que haya prosperado en su trabajo, pues ha hecho más o menos lo mismo que han hecho estas personas. O sea, no me parece nada realmente que haya que elogiar. Pues eso, es estar ahí todos los días y punto. Entonces, hay que estar ahí efectivamente todos los días, pero poco más. Poco más. Luego eso ya, la espontaneidad y la naturalidad que tú quieras hacer de cada directo, pero no creo que haya mucho más. No creo que haya mucho. Ahí, luego hay canales mucho más complejos, luego creo que esto pues se le puede dar un par de vueltas, ¿vale? Pero sobre todo eso de los canon, del paradigma de streamer, que me parece que es Auronplay a día de hoy. De hecho, creo que es de los más vistos a nivel latinoamericano, a nivel hispanohablante. Si no es el más visto, es el de los tres más vistos, ¿no? Junto con el Illo Juan y junto con Ibai. Pues me parece que Illo Juan y Auronplay son
el paradigma al youtuber que me estoy refiriendo. Y luego está, pues eso, Ibai, el Chocas, The Gref, ¿no? Que son personas que ha habido más tecnificación y se han currado más lo que es el streamer, ¿no? La profesión de streamer. Pero los otros dos, que encima el Illo Juan creo que es relativamente reciente, ni siquiera es alguien como Auronplay, ¿no? Que venga de una trayectoria súper longeva, ¿no? Al revés, creo que es... Y creo que ha llegado ahí por esto mismo, porque por esa naturalidad, por ese chill, ¿no? Por ese estado de ánimo tan... que nos hace sentir, pues eso, tranquilos. Es decir, pues como estaría con un colega, y ya está. Llegar a ser famoso en temas de streaming es hacer... Sí, dice, es como un amigo para gente antisocial o que vive sola. O ni siquiera. De verdad que tampoco creo que sea gente antisocial o que viva sola, es alguien más, uno más. Quizás la palabra amigo sí que está por ahí de fondo. Me parece que es un concepto de amistad muy extraño. Pero me creo que mucha gente lo valora a estos streamers como a lo mejor valoran a algunos de sus colegas. No sé si amigo, pero sí como alguno de sus colegas. Y ya digo que esto amplía mucho o añade una nueva acepción, ¿no? al significado de amigo o de colega, ¿no? Esto de los streamers. Pero no creo que sea solamente para gente antisocial o que viva sola. Yo creo que hay mucha gente que perfectamente puede estar con su novia, puede tener una vida funcional y de repente, pues venga, me voy a poner un rato a ver qué coño dice, yo que sé, el Rubius, o me voy a poner un rato a ver qué dice, no, o por ejemplo este chico, ¿cómo se llama? Alex el Capo, o, ¿no? Que son gente, bueno, que efectivamente estos ya ofrecen algo un poquito más excelente, ¿no? Pues saben de videojuegos, saben de... yo qué sé, son un poquito, no son ni los más mayores expertos, ni los más elocuentes, pero bueno, ya ofrecen un poquito más. Pero es eso, te lo pones y estás ahí relajado. Plan, y puedes tener una vida perfectamente funcional y yo creo que hay muchísima gente de eso. Te sientes acompañado, quizás, sin preocuparte de que te juzgue nadie y simplemente de colegueo, eso es. Y yo creo que es que a día de hoy el problema es que hasta los propios colegas, o sea, ha pasado siempre, pero yo creo que hasta dentro de tus propios colegas es inevitable ese momento de juzgar, ¿no? Ese momento de decir una idea, pues ¿no? El otro día estaba pensando, ¿no? Con un colega, ¿no? Con mi novia y un colega estaba diciendo, joder, si es que esto de... como que hay mucha crítica, ¿no? Hay mucho bando, ¿no? Está muy es muy polémico el tema de romper los cánones de belleza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De lo que se está poniendo ahora, como que hay muchas protagonistas o protagonistas que son gordos o que a lo mejor tienen una minusvalía, o yo que sé, o que las caras de los personajes protagonistas pues no son guapos o lo que siempre se había entendido por belleza, ¿no? O súper guapos o súper atractivos, ¿no? Que son caras un poco más normales y tal. Y yo decía, digo, joder, es que esto, pues bueno, efectivamente pues tiene su ideología de fondo, tal, pero me parece que si consiguen lo que supuestamente se proponen, que es realmente flexibilizar un poco más ese canon de belleza, que a día de hoy nos invade a todos la cabeza, vaya, y muchas veces determina nuestras decisiones o nuestros comportamientos, ¿no? Pues a eso iba con lo de estar con amigos, ¿no? ¿Cuántas veces... Un momento, suena una alarma. Es decir, ¿cuántas veces no te has... a lo mejor estás con un colega y te gusta una chica, ¿no? Pero a lo mejor la chica es gorda, o a lo mejor la chica es relativamente fea, o a lo mejor tiene fama de lo que fuese, ¿no? De guarra o lo que fuera, ¿no? Pues yo, por ejemplo, yo he vivido esa época en la que, pues si a ti te gustaba esa, tú no podías hablarlo con tus colegas, porque iba a haber mofa, iba a haber... se iban a reír de ti, porque... Es decir, que ya ni con tus propios colegas realmente te puedes realmente sentir libre, ¿sabes? O sea, pero por eso, porque hay, incluso a día de hoy, pues seguro que hay muchas mierdas, aunque todo esto se está empujando y tiene sus cosas positivas, como yo creo que una de estas es eso, precisamente liberalizar un poco, ¿no? El tema de, o naturalizar un poco cualquier tipo de conversación o gusto, ¿no? No significa que no pueda haber un juicio sobre ella, pero sí que la gente se sienta un poco más libre para poder hablar sobre ello, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que los streamers esa función sí la cumplen, que no la cumplen ni siquiera los colegas, es a lo que voy. Que probablemente te sientes incluso más libre hablar con esta gente, precisamente porque no te ponen cara y porque tampoco te conoce la comunidad, ¿no? Pero dices, es que a esta persona sí les puedo decir esta movida, ¿sabes? O seguramente les diga esto y tampoco van a insultarme o... ¿no? Siempre, precisamente por eso, porque tiene esa actitud relativamente calmada, flexibilizada o
o políticamente correcta a la que les inculca, ¿no? YouTube y Twitch, pues es una manera también de que la gente cada vez se sienta menos eso, pues eso, más tranquila. Más tranquila. Ay, dice, lo que dije es esto. ¿Tú pondrías alguna solución? ¿Crees que hay alguna alternativa para escapar de este contexto, aparte de alejarte completamente de la sociedad? Cuando te refieres al contexto, imagino que te refieres al contexto que está propiciando esto, ¿no? Es decir, al estrés, ¿no? A la presión brutal a la que nos somete, pues a día de hoy, la mayoría de la cultura. Voy a interpretar qué es eso, ¿eh? No lo sé. No. Es que no creo que se pueda escapar como tal. O sea, esa es la movida. Que es que el mundo funciona así. O sea, el mundo es así. El mundo es muy jodido, es muy duro, hay mucho sufrimiento y mucho dolor, mucha comparación. Es decir, a ver, no es horrible, ¿vale? No me va a poner dramático. Vamos a explicarlo mejor. El problema, ¿vale? Es que el mundo es un lugar muy complicado. Vivir es muy difícil. Entonces, muchas veces se nos olvida eso. Muchas veces se nos olvida, nos dejamos llevar por esas ideas que a lo mejor nos inculcan los youtubers, las películas, las series o nuestros propios idealismos. Y el problema es ese, que nos enfrentamos a la vida en esa burbuja de irrealidad. Entonces, no se puede escapar de la dificultad del mundo. El mundo, simplemente el estar aquí, el respirar, el poder tener algo que comer, el tener un sitio donde refugiarte, eso cuesta mucho esfuerzo. Muchísimo esfuerzo. Muchísimo dinero, muchísimo trabajo. Entonces, eso no puede desaparecer, esa idea. Y no puedes escapar de ello. Otra cosa, ¿vale? Son luego lo que hay construido alrededor de todo eso, ¿no? Pues desde qué es el éxito, qué es un hombre, qué es una mujer, qué es, ¿no? Todo eso que está, pues eso, que viene con la inercia y que tanto emponzoña, pues muchas veces nuestra manera de comportarnos en el mundo, ya no de comportarnos, sino de percibir el mundo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no. O sea, si tú ya me estás preguntando cómo puedo escapar de ellas o cuál es la alternativa, es porque probablemente ya las conoces. Entonces tú ya estás más preparado o ya tienes una mentalidad más, alternativa para gestionar ese tipo de cosas. Es decir, cuando tú, por ejemplo, pues es un decir, ¿vale? Una tontería, pero que a mí me parece significativo, ¿no? Cuando tú estés viendo una película con un amigo o con una amiga o con tu novia o con tu pareja, lo que fuese, ¿no? Y a lo mejor te den ganas de llorar. Y por lo que sea, o sea, antes era imposible que tú lloraras, porque te lo ibas a negar a ti mismo. Ibas a decir, no, ¿cómo voy a llorar? ¿Qué van a pensar de mí y tal? A día de hoy, pues gracias a esto, a esta mentalidad, tú podrías llorar y podrías sentirte a gusto llorando delante de ello y no pasa nada, no vas a ser ni menos hombre, ni menos mujer o... No sé, supongo que en las mujeres es verdad que esto está como más naturalizado, pero en los hombres no, ¿no? Entonces, ya sabes que existen este tipo de corrupciones, ¿no? Que nos han hecho, nos han limitado a la hora de experimentar la realidad. Entonces, yo creo que es más, donde hay que enfocarse sobre todo son en buscar esas alternativas, en deconstruir esa parte de la realidad que nos somete, pero la vida, la otra parte, ¿vale? El tema de vivir, de trabajar, de relacionarse con el mundo, ¿vale? Eso no se puede eliminar. Eso está, de momento, no sé mañana. Mañana a lo mejor, pues creamos un mundo de robots que pues, nos dan de comer y nos satisfacen las necesidades básicas y efectivamente, pues la vida pues será otra cosa, ¿no? Pero a día de hoy eso no ha desaparecido. Entonces, la vida es dura,
la vida exige trabajar, la vida exige aportar a los demás, la vida exige también aceptar ciertas, digamos, ciertas cosas, cierto civismo, ¿no? Ciertas conductas o comportamientos o protocolos para poder gestionarnos y trabajar entre nosotros relativamente cómodos, ¿no? Es decir, pues tampoco vale de nada, ¿no? El hecho de, no, pues yo me he visto como a mí me da la gana porque me da igual lo que piense el mundo. Bueno, pues sí, pero te va a ir muy mal en la vida si piensas así. Porque de momento no, la mente de las personas, o en general la sociedad, está enfocada en... tiende a prejuzgar. Entonces, si quieres sobrevivir al mundo, pues tú puedes, cuando te encargues de sacar esa parte o sacar adelante tu parte laboral, pues adáptate a lo que las circunstancias te están exigiendo. Y luego, en tu mundo personal, en tu habitación, cuando salgas a la calle, al cine, lo que sea, pues hacer lo que te salga de los cojones. Pero acepta esa parte, ese protocolo, ¿vale? Y no te frustres y no intentas imponer al mundo tu manera de pensar o lo que deberían hacer o lo que tal, porque en general es un error. Demuestra al mundo que tú eres una persona cordial y luego, cuando te descubran como una persona cordial, puedes mostrarles tus excentricidades y ver que no tienes ningún problema, que no eres una persona disfuncional, que tienes excentricidades, esas cosas que siempre se han tachado de imposible que una persona pueda ser homosexual y a la vez una persona cívica o coherente o yo qué sé, qué pollas se pensarían, por qué se juzgarían, en fin, pues demostrar ese tipo de cosas, ¿no? Yo soy una persona que puede aportar muchísimo a la sociedad y me adapto a lo que la sociedad exige a la hora de poder adaptar. Y luego te voy a demostrar que tengo mis excentricidades en mi vida privada, en mi vida alternativa, lo que sea, y no pasa nada. Y fíjate. Entonces, yo creo que eso es la única manera de intentar bailar un poco con todo esto. Es decir, aceptar esa parte del mundo que no va a cambiar, o que de momento no va a cambiar, y luego liberalizar de alguna manera esas otras en las que realmente no tienen, o no liberalizar esas otras, sino en ese otro tiempo liberalizar esas otras creencias que sí que nos someten o nos pueden estresar. Entonces, si tú ya tienes esa mente, si tú ya sabes que hay ese tipo de ideas, realmente es eso, gestionarlas. Es decir, cuando te afecte, cuando te veas invadido por esa presión social, cuando tal, decir, no pasa nada. No pasa nada, esto realmente no es así, esto no tiene por qué ser tal, no me tengo que sentir mal por esto. Obviamente no va a desaparecer ese malestar porque pienses esto, pero si lo piensas cada día, si tú trabajas cada día amoldando tu cabeza, recordándote este tipo de ideas, este tipo de pensamientos, al final irá a menos esa sensación negativa, esa reacción negativa hacia esos pensamientos. Hasta el punto de que probablemente algún día desaparezca. O no desaparezca del todo, pero no te afecte como a aquella persona que no le ha dado, no ha trabajado en ese pensamiento alternativo. Y esas son las personas que realmente sufren, las que realmente no contemplan otra opción y se tienen que someter sí o sí a lo que la realidad les dice que es lo correcto. Entonces, el verdadero trabajo es en qué sí es correcto o en qué sí hay que hacer las cosas de esta manera, o de momento hay que someterse a ella, y en qué no. Y no es una buena respuesta, no es una gran respuesta, pero yo creo que es la más... o sea, no es una buena en el sentido de que no es simple, no hay una respuesta simple a lo que tú me preguntas, pero creo que van por aquí los tiros, de momento, pero bueno, en fin. Eres el único streamer que veo, dice Neil, aunque generalmente he escuchado que se ha generado una desidad por estar siempre acompañado con los streamers. Quizás lo escuché en un vídeo tuyo. Puede ser. Es igual que lo de irse a dormir con la tele, ¿no? Encendida, o lo que nuestros abuelos hacían con la radio encendida, que no se deriva de otra cosa más que... Dicen, ¿no? Yo leí por ahí que es el tema de escuchar el fuego crepitar por la noche. Decían que es más difícil dormir en total silencio que con ruido, porque el ruido de alguna manera nos recuerda como ese crepitar del fuego, que era el que nos daba esa sensación de relajación, de todo va bien, ¿no? Si el fuego está encendido no me van a atacar, ¿no? No va a haber bichos que se atrevan a entrar a la cueva, ¿no? Y cuando oyes ahí una voz, ¿no? Cuando oyes el murmullo, ¿no? de la gente, ¿no? Dices, es que las cosas van bien. Es cuando no oyes nada, o cuando oyes gritos, ¿no? Cuando las cosas van mal. Pues yo creo que quizás vaya por ahí un poco, ¿no? El hecho de que a día de hoy realmente el estar a solas saca esos pensamientos a flote, ¿no? Esas inseguridades, esos miedos, esas tensiones.
esas movidas, ¿no? Constantes, ¿no? De qué es la vida, qué complejo es, qué tengo que hacer, qué no sé qué, ¿no? Entonces, cuando te pones a un streamer, digamos que acallas esas voces. Igual que cuando te pones la tele o enciendes una hoguera, pues acallas esos miedos, ¿no? De que un tigre te coma, ¿no? Pues el streamer yo creo que hace una función similar. Exacto. Dice, quizás estaría bien definir lo que buscas en la vida de manera realista para ser feliz y no presionarte para cosas fuera de ello. Sería como el sonido blanco. Algo así. Sería como... Eso es, un sonido ahí de fondo constante que te relaja, ¿no? Y ya está. Y sí, lo que dice Kaplan me parece que es una buena manera de empezar a hacer todo esto, ¿no? Definir qué cosas quieres. Definir a día de hoy qué cosas quieres. Hacer una lista. Decía... cuando en su momento yo estuve muy metido en temas de inversión y tal, hace ya muchos años, he cambiado mucho mi película, ¿no? Y decía uno de los libros que me leí, decía, el problema es que la mayoría de la gente no pone un límite, no dice, ¿cuál es la cantidad de dinero que quieres? Decía, lo primero que tienes que hacer es definir cuánto dinero quieres. Y ponerte ese objetivo. Como te pongas un objetivo difuso, ¿no? En el sentido de, quiero hacerme rico, ¿no? No, quiero hacerme rico, no. ¿Qué es ser rico? ¿100.000 pavos? ¿1 millón de pavos? ¿10 millones de euros? Defínelo, ¿vale? Y lucha hasta llegar a ese objetivo. El resto, ¿vale? Así tú digamos que tendrás una marca, una meta, ¿vale? Si no, luego también, una vez, suponiendo que llegues a ese objetivo, ¿no? También ya te relajarás a ti mismo y dirás, vale, ya lo he conseguido, ¿vale? El problema es que la mayoría de la gente que no se define un objetivo, ¿vale? Sí, dice, tengo rico, ¿no? Y a lo mejor está esa cifra de 1 millón de euros ahí y tal, pero luego a lo mejor la alcanza y dice, ya, pero podría un poco más, y luego un poco más, y luego un poco más, ¿no? Pues esta es la idea, ¿vale? Y va por ahí la reflexión que dice Kaplan, es decir, primero establecete qué quieres. Hoy, en tus circunstancias, hoy, a día de hoy, ¿qué es para ti? ¿Qué sería para ti lo ideal o lo más correcto o lo que a ti te haría, con lo que estarías de acuerdo, ¿no? Con un juicio lo más sensato posible. Es decir, pues mira, me gustaría tener esto y esto. Entonces, decir, vale, ¿y qué tengo que hacer para conseguir eso? Y el resto de cosas, todo el resto de cosas, tienen que pasar a ser temas secundarios. Temas secundarios. Entonces, objetivizar, pues eso. Esto ya lo he dicho más de una vez en la vida. O sea, en más de un stream. Pero la clave, para mí, es tener 3 prioridades en la vida. Ni una más, ni una menos. Como tengas más, se te va de las manos. O no vas a ser bueno en ninguna de ellas, o no vas a sacar ninguna de ellas adelante. Y como tengas menos, te vas a tender a obsesionar. 3 prioridades. Yo normalmente enfocaría a que esas prioridades fueran una relacionada con el tema laboral, otra relacionada con el tema social, ¿vale? Y otra relacionado con el tema espiritual, ¿vale? O tema de uno mismo, ¿vale? Es decir, dedícate, hazte bueno en una sola cosa, pero muy bueno en ella. Dedica tu atención a una persona en concreto o a un grupo muy reducido de personas. Y dedícate a algo que te haga a ti mejorar física o espiritualmente a diario. Esas son mis tres prioridades en la vida, a las que yo les intento dedicar cada día de mi vida, o a las que yo les dedico el core de mi vida, básicamente. El resto, una película, el comprarme ropa, hay que viajar, el no sé, me la sudan por completo. O sea, obviamente no te la sudan, te encantaría tener un coche mejor, te encantaría poder viajar, te encantaría ser un ídolo de masas. Sí, de puta madre, eso estaría genial, pero no son mi prioridad, no voy a trabajar en ellas. Mi prioridad es esta, mi prioridad es mi novia, mi prioridad es mi trabajo y mi prioridad es mi mente, o sea, mis meditaciones, mis reflexiones, mi cuerpo, etc., ¿vale? Poco más. Y no, ¿cuál es mi físico? ¿No? Pues define, pues si luego dentro de tu físico, no, pues quiero ser sano, quiero tal, no sé qué, pues define qué es sano. No, quiero, dentro de mí, es decir, ponte objetivos muy claros, muy determinados, límpialos de todas las cosas superfluas y ya está. Y una vez cumples, además te vas a sentir de puta madre cuando los cumplas en el día a día. O sea, va a ser, en plan, leggy, ¿no? Lo he hecho, en fin, yo qué sé. Dice, aprovechando el cambio de tema, ¿cómo puedo tratar bien con el estrés? Estudio una carrera, me va bien, pero igualmente me estreso. ¿Qué te estresa? ¿La carrera que estudias? El estrés. El estrés no...
el estrés no es malo, ¿eh? O sea, hay como, de nuevo, hay mucho tema. A ver, entiendo a lo que te referirás, ¿no? Entiendo a lo que te refieres de la presión, ¿no? De sacar la carrera bien, de estar presente con, ¿no? De tener, pues eso, que tus profesores piensen bien de ti, de tal. Yo creo que, en general, ¿vale? Me parece que es bueno el estrés. Malo el día que te desaparezca el estrés. Es verdad, suena muy idílico eso de vivir feliz, trabaja de aquello que te gusta y no tendrás que trabajar ni un día y todo eso. Yo creo que eso en general no te lleva a nada. O sea, en general, cuando desaparece el estrés, cuando solamente hay felicidad y hedonismo, ¿no? En lo que estás haciendo. O sea, eso puede haber felicidad y cierto hedonismo, ¿no? En nuestras tareas laborales, pero creo que eso al final tiende a desaparecer con el tiempo. Y es bueno que haya cierto estrés, porque el estrés es lo que nos hace trabajar en ello, el que nos da ese pico de fuerza extra que sin él normalmente no tendríamos. Entonces, lo que tienes que intentar ver, ¿vale? Es, digamos, ese límite en el que el estrés te hace dedicarle más tiempo y más esfuerzo a la carrera, o que el estrés ese lo que hace es joderte la carrera. Es decir, hay gente que se estresa hasta tal punto que no puede estudiar, que no puede, que va sudando a clase, que habla con los profesores y tartamudea, ¿vale? Entonces, si estás en ese pico de estrés, ahí sí que tienes que un problema y tienes que analizar, en plan, ¿qué es lo que me estresa exactamente? Suspender, que me miren mal los profesores, que mis padres consideren que soy un fracasado, no sé, reanalizar un poco todo esto. Es decir, pero lo que es el estrés, el decir, tengo que hacer las cosas bien, esa sensación es un gran motor de la vida. En el sentido de, pues igual que cuando quieres a alguien, ¿no? Y le haces daño, pues ahí, o prevés que algo le puede hacer daño, ¿no? Hay cierto malestar, hay un gran malestar si quieres mucho a esa persona. Pues ese malestar es lo mismo para con las tareas a las que debemos ser responsables. Si no estuviera ese estrés, probablemente muchas veces abandonarías pues, muchos de los proyectos que quieres hacer. Entonces, el estrés hay que cogerlo con mucha... O sea, hay que... No es malo, a veces es bueno abrazar el estrés, a veces es bueno, ¿no? Como decía, como incluso, esto ya lo hemos dicho alguna vez, pero, por ejemplo, tener a personas a nuestro alrededor, ¿vale? Que nos hagan sentir mal, en el sentido de inferiores, o que veamos eso, que hay gente a nuestro alrededor que brilla mucho, ¿no? Y nosotros y nos sentimos un poco acomplejados, yo creo que eso es bueno, de verdad. Por esto mismo, porque nos produce esa sensación, obviamente, siempre y cuando esas personas pues colaboren o te ayuden o sean personas que te aporten algo, ¿no? Que sean relativamente... Epa, que sean relativamente, pues eso, afines a ti o que te sientas cómodos con ellas, ¿no? Pero siempre es bueno tener gente alrededor de ese tipo que además veas que te supera o que a veces hace cosas mejores que tú o tal, porque yo creo que son las que te motivan también a ti a mejorar. Si toda la gente que tienes a tu alrededor es peor que tú, probablemente te vas a venir demasiado arriba. Se va a crear un monstruo en ti mismo y además no va a haber tampoco mucho interés por mejorar. Entonces, por eso digo que el estrés, esa ansiedad, el complejo, son cosas que normalmente tendemos a rechazar y yo creo que cumplen una función muy interesante. Muy interesante, ¿vale? Entonces tienes que analizar, yo creo eso, cuáles son, en qué estado te deja ese estrés. Si de momento te deja trabajar, es probablemente el que te lleva a trabajar, yo no buscaría de qué manera relajarlo como tal, ¿vale? Dices, no creo que sea la carrera, es en general las evaluaciones y las críticas de los profesores. Insisto que creo que eso, si es eso, me parece que es sano. De verdad. Aunque pueda parecer perjudicial, creo que es relativamente bueno tener algo de estrés en general con las cosas que nos son importantes. Y creo que eso, que cuando tú te enfrentes a una evaluación y digas, no quiero suspender, ¿no? O, joder, a ver qué me dice mi profesor, ¿no? Obviamente tienes que tomártelo con cierta filosofía, ¿no? No hundirte personalmente, ¿no? Decir, no es que este profesor me ha criticado o me ha suspendido porque, yo qué sé, me tiene manía o porque soy una mala persona o no. Es decir, pues me ha suspendido por esto, ¿no? Pues vamos a ver cómo puedo recuperarlo tal, porque no quiero que me vuelva a suspender, pero no tomárselo a nivel personal, sino tomárselo a nivel de no he hecho las cosas como se debían hacer. No me ha suspendido porque yo soy una mala persona o soy imbécil o no, ¿sabes? Si tú mejor me lo estás poniendo, si dices que estás
sacándola relativamente cómoda, eso es que tienes capacidad para hacerlo. Y probablemente esta capacidad, en muchos casos, también es gracias a ese pequeño estrés que te genera, o pequeño o no tan pequeño, ¿vale? Que te genera. Entonces, quizás es bueno, ¿no? Plantearte el hecho de que tampoco pasa nada. Es decir, muchas veces es bueno replantear, vale, pero ¿y qué pasaría si suspendo? ¿O qué pasaría si mañana me manda la mierda mi profesor o se cabrea conmigo porque no he hecho el trabajo perfecto, ¿no? Dramatizar mentalmente, hacer hipotéticos de estos y darte cuenta, la mayoría de las veces, si eres una persona relativamente sensata, te vas a dar cuenta y dices, bueno, pues tampoco pasaría nada, ¿no? Pues si suspendo una asignatura, pues tengo la opción de recuperarla. Si este profesor me mira mal, bueno, el año que viene ya no vuelvo a tenerle, ¿no? Etc, etc. O sea, es simplemente dar respuesta y dice, en el peor de los casos, no tiene por qué salir algo dramático de todo esto. Y entonces eso también ayuda, entre comillas, a relajar un poco el estrés. Es decir, plantearse en el peor, en el hipotético peor, y darse cuenta de que ni siquiera en ese realmente pasa nada malo. Obviamente ahí entra cada uno, el juicio de cada uno de ¿y qué es malo, no? Es que a lo mejor para ti, pues si suspendes una carrera, pues tus padres te sacan de la carrera y ya no te vuelven a pagar nada. Pues a lo mejor eso podría ser problemático, pero tampoco es dramático. Es decir, bueno, pues nada, pues me pongo a trabajar en otra cosa. O sea, para mí dramático sería, pues que me muera. Pues que se muera mi madre o que me tenga que quedar en la calle, ¿vale? Entonces ahí, tal. Pero más o menos, mientras que no toquen esos pilares relativamente fundamentales, luego te vas dando cuenta que la mayoría de las cosas luego no son tan dramáticas como normalmente nuestra cabeza nos hace creer que sí. Simplemente es ese pensamiento estresante, materialízalo, llévalo hacia adelante, decir, vale, ¿por qué me estresa esto? Pues probablemente porque no quiero suspender, porque no quiero que mis profesores me critiquen, vale, pero ¿y si pasa? ¿Por qué me estresa esto? ¿Qué va a pasar realmente si me critica un profesor o suspendo una evaluación? Y ahí pues dices, bueno, pues efectivamente pues suspendería, pero podría volver a probar, a lo mejor incluso puedo sacar mejor nota si me la saco en septiembre, a lo mejor que este profesor me critique pues me viene de puta madre porque eso pues me ayuda a esforzarme más en esta asignatura, lo que fuese, ¿no? Pero racionalizar un poco más ese dramatismo que normalmente no tendemos a hacer. Ay, dicho esto, muchachos, hoy quería haber hecho un stream muy corto, no pensaba que hubiera gente y se me ha ido a las 2 horas. De nada, Ney, pero vamos, no te he dicho nada que seguramente tú no hayas pensado. Siento tampoco no haberle dedicado mucho tiempo. Podríamos, ya digo que tengo que ponerme a hacer cosas. Quería dedicarle mucho menos tiempo a este, pero bueno, en fin, siempre es agradable, joder. Si es que al final siempre que me pongo aquí me resulta agradable. Y nada, en verdad también me ha hecho cierta ilusión que hubiera gente. Sí que ha habido bastante gentecilla. Ni de coña me esperaba que hubiera alguien. Y mucho menos ha habido hasta 10 personas, incluso 12 o 14 ha habido en algún momento. Así que quizás haga más a menudo esto. Quizás lo haga a diario. Quizás es lo que debería hacer. Y dejar de lado los streams de los jueves y los domingos, porque eso la verdad es que cada vez me pillan peor. Pero bueno. Dicho esto, muchachos, de verdad que muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. Y ya os iré actualizando, ¿vale? En la medida de que tenga tiempo para ello. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.